Hola a todos y bienvenidos a Biblioteca Resumida. Aquí encontrarás los mejores resúmenes de libros, perfectos para aquellos que aman la lectura, pero que no siempre tienen el tiempo para leer cada página. Si te gusta el contenido, no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún resumen. Vamos a empezar. Resumen de El mundo que Jones creó de Philip K. Dick. La humedad espesa del refugio lo impregnaba todo. Los cuerpos deformes de los mutantes, nacidos de la guerra y el accidente, llevaban años encerrados en ese ambiente que los mantenía con vida pero los condenaba a una existencia de pasividad forzada. Entre vapor, hongos artificiales y gases venenosos filtrados con precisión, Frank, Louis, Irma y los demás compartían su encierro con una mezcla de resignación y sospecha. Louis, con su amargura persistente, rompía un hongo con rabia, buscando un propósito a su existencia. Irma, en cambio, se aferraba a la esperanza de que algo debía esperarlos más allá del encierro. Frank, el más equilibrado, repetía la lógica de siempre: fuera del refugio morirían. Pero ese día, algo cambió. Gary, el joven inteligente y temerario, pulsó el botón rojo. La llamada al Dr. Rafferty estaba hecha, y cuando éste llegó, acompañado de Cusick, agente del FedGov, lo que vio fue la agitación de unas criaturas que, a pesar de su fragilidad física, mostraban una fuerza interna inesperada. Querían salir a un mundo que probablemente los mataría. A pesar de los cuidados extremos del FedGov, de la furgo preparada como pulmón de acero móvil, de las advertencias. Salieron. El fracaso fue inmediato. Vivian, Dieter, Louis y Gary se desplomaron al poco de abandonar el refugio. No podían respirar, no podían vivir en el mundo real. Como siempre, fueron devueltos, derrotados, a su mundo artificial. Cusick y Rafferty, en la acera, intercambiaron miradas amargas. Habían intentado resistir, pero la realidad era implacable. Y Jones, el eterno Jones, seguía allá afuera, creciendo. Era 1995, un año después del fin de la guerra, cuando el joven Cusick, agente de la policía de seguridad, conoció a Floyd Jones por primera vez. Había sido enviado a una feria en una región rural. Mientras recorría exhibiciones grotescas de mutantes, humanos con plumas, órganos expuestos y criaturas imposibles producto de la radiación y la desesperación de la guerra, lo invadía una sensación de irrealidad. ¿Qué era normal ahora? ¿Qué debía aceptarse? Caminando entre barracas, llegó al puesto más desangelado de todos. Un joven delgado, encorvado, de rostro rojizo y voz apagada ofrecía no lecturas del futuro personal, sino del destino de la humanidad. El cartel era simple: el futuro de la humanidad. No se adivinan destinos personales. Intrigado, Cusick se sentó. Puso los $20 sobre la mesa, y Jones, con tono de desprecio, lo corrigió. Él no adivinaba, él veía el futuro. Exactamente un año por adelantado. Durante 120 segundos, Jones habló. Predijo que un candidato nacionalista desconocido, Ernest T. Saunders, sería el próximo presidente del Consejo. Afirmó que los derivos, formas de vida alienígenas, serían el gran problema del futuro inmediato. No naves, no construcciones, organismos vivos, desconocidos, tal vez incluso inteligentes. El FedGov, dijo, ya lo sabía. Estaban ocultando informes. Al salir de allí, Cusick comprendió que había sido testigo de algo anómalo y peligroso. De regreso en la base de Baltimore, consultó con su antiguo instructor Kaminsky. ¿Era Jones culpable de violar el relativismo? ¿Había cometido un crimen al declarar verdades absolutas sobre el futuro? Kaminsky fue claro: todos lo hacían. Decir que las aceitunas sabían mal también era un crimen técnico. Pero cuando el jefe de seguridad Pearson escuchó el nombre de Saunders y lo de los derivos, algo cambió en su expresión.
El informe fue enviado. La maquinaria se puso en marcha. Durante 7 meses, Jones fue vigilado. Y mientras tanto, Cusick vivía su vida. Se casó con Nina Lundström, una joven artista danesa, inteligente y despreocupada, ajena al mundo sombrío de la seguridad y el control. En su apartamento recién pintado, lleno de muebles aún sin desempacar, Cusick recibió la orden. Jones había sido arrestado. El viaje de regreso a Baltimore estuvo lleno de silencios. Nina, entre mordiscos de chocolate suizo y observaciones irónicas, intentaba entender qué significaba ser parte del FedGov. ¿No era eso también una forma de opresión? ¿No era su esposo un símbolo del mismo autoritarismo que decían combatir? Jones había sido capturado en una choza en el sur de Illinois, donde predicaba como presbítero de una nueva iglesia. Ahora, en el centro de procesamiento de Baltimore, lo observaban como a un fenómeno. El hombre que afirmaba ver el futuro no era solo un espectáculo de feria. Sus profecías se estaban cumpliendo una a una. Cuando Cusick volvió a verlo, su aspecto había cambiado. Más viejo, más tenso, más frío, pero también más decidido. Sabía que aquel momento ya había ocurrido. Para él, todo estaba predestinado. Este momento es mi pasado, dijo, con voz tensa. Lo estoy reviviendo por segunda vez. Era su condena, vivir cada día 2 veces. Su don era también su maldición. En la reunión con Kaminsky, Pearson y Cusick, explicó lo que significaba vivir atrapado entre 2 tiempos. Sabía que lo liberarían en 3 días. Sabía lo que pasaría con la humanidad, con los derivos, con las guerras por venir. Pero no sabía qué hacer. No tenía otra opción. Tengo miedo, confesó. No sé qué hacer con lo que veo. Esa incapacidad para cambiar lo que vendrá era el verdadero dilema. Cusick lo comprendía mejor que nadie. Su trabajo era detener la imposición de verdades absolutas. Y sin embargo, allí estaba Jones, no imponiendo, sino sabiendo. Mostrando con hechos que tenía razón. Lo más aterrador no era su poder, sino que no estaba mintiendo. Todo el sistema se basaba en la premisa de que nadie podía tener razón absoluta. Jones la tenía. Era una paradoja viviente. La influencia de Jones comenzó a expandirse. A pesar del encierro, su imagen crecía. Sus seguidores, jóvenes, fanáticos, dispuestos a todo, se multiplicaban. Formaron la Liga Juvenil, una fuerza de choque, una amenaza tangible. Era carismático, convincente, irresistible. Ofrecía certezas, dirección, futuro. En un mundo relativista, esa claridad era un arma. El FedGov no sabía cómo actuar. ¿Meterlo preso? ¿Exiliarlo? ¿Matarlo? Pero Jones siempre lo sabía todo con un año de anticipación. Cualquier acción en su contra ya estaba contemplada en su visión. Cada movimiento que hacían, él ya lo había visto. Era invencible, porque vivía el mañana. La convivencia con Nina se tornaba cada vez más tensa. Ella no podía aceptar la lógica del relativismo extremo. Su marido, firme defensor del sistema, empezaba a dudar. La figura de Jones lo obsesionaba. ¿Era acaso preferible vivir bajo una tiranía de certezas que en el caos de las dudas? ¿No era mejor un mundo donde alguien supiera qué hacer? Así, mientras la presión política aumentaba y las calles comenzaban a llenarse de patrullas uniformadas, el mundo cambiaba. El mundo que Jones veía, el mundo que él estaba creando con cada palabra, con cada predicción que se cumplía, se abría paso con la fuerza de lo inevitable. Las semanas siguientes al arresto de Jones marcaron un antes y un después. No hubo juicio, no hubo escándalo. El FedGov lo liberó, tal como él había predicho. Estaba escrito. La parábola del irlandés que exigía su dinero precisamente porque no lo tenían se convirtió en símbolo de la impotencia del gobierno ante un hombre que decía la verdad y, peor aún, la demostraba. Afuera, Jones se convirtió en figura mesiánica. El presbítero,
el vidente, el profeta. Fundó su iglesia oficialmente. Su doctrina era simple, apocalíptica, irresistible. Los derivos, los alienígenas, eran una amenaza. Iban a invadir la Tierra, y el gobierno relativista no haría nada. La única defensa posible era la unificación bajo su visión. Las calles comenzaron a llenarse con su símbolo. Jóvenes uniformados, leales, agresivos, devotos. La Liga Juvenil patrullaba con banderas y consignas. Las ideas de Jones se difundían por todas partes. Estaciones de radio, publicaciones clandestinas, sermones improvisados en plazas y terminales. Nadie podía escapar de su mensaje. Y lo más grave, nadie podía refutarlo. Cada vez que hablaba, el tiempo se encargaba de confirmarlo. Cusick y Nina regresaron a su apartamento en Dinamarca, pero la normalidad ya no existía. La tensión flotaba en el aire. Ella, cada vez más escéptica del trabajo de su esposo. Él, atormentado por la sombra de Jones. Por primera vez, se preguntaba si el relativismo había fracasado. La fe en la razón y el escepticismo eran suficientes ante alguien que conocía el porvenir. La invasión de los derivos, lentamente, pasó de teoría marginal a realidad tangible. En el espacio, las patrullas reportaban encuentros cada vez más frecuentes con esas formas de vida alienígenas. Eran seres inmensos, como medusas gigantescas, de movimientos lentos, inteligentes, aparentemente incapaces de comunicación. Pero estaban allí, y se multiplicaban. Jones tenía razón. Otra vez, los debates en el FedGov eran estériles. Cusick, Kaminsky, Pearson. Todos sabían que enfrentarse a Jones era como pelear con una sombra que ya te había vencido antes de alzarse. La legalidad no podía tocarlo. La lógica tampoco. ¿Qué hacer con un hombre que jamás se equivoca? Entonces, la historia dio un giro inesperado. Una científica, especializada en biología exobiológica, descubrió algo inquietante. Los derivos, aunque biológicamente vivos, no mostraban intenciones hostiles. Su comportamiento parecía migratorio, casi pacífico. No había evidencia de ataque o colonización. Eran extraños, sí, pero no invasores. ¿Y si Jones se equivocaba? Cusick se aferró a esa duda. Y junto a Kaminsky inició una investigación paralela. Analizaron datos, confrontaron testimonios, revisaron cada predicción de Jones. La verdad emergió lenta pero devastadora. Jones no tenía libre albedrío. Su don no era clarividencia, sino una prisión. Veía el futuro, pero no podía cambiarlo. Su conocimiento estaba limitado a una línea fija, inalterable. Era un prisionero del tiempo. Nina, cada vez más distante, encontró consuelo en una nueva causa. Un movimiento artístico que cuestionaba el poder del FedGov y de Jones por igual. Ella representaba esa minoría silenciosa que no se doblegaba ni ante la autoridad ni ante el profeta. Cusick la observaba, dividido entre la admiración y la desesperación. Amaba su libertad, pero sabía que en ese mundo ya no había lugar para los neutrales. Mientras tanto, Jones no dejaba de crecer. Proclamó que los derivos atacarían la Tierra, y para defenderse, exigió armamento, obediencia, sacrificio. Fundó milicias, nacionalizó cultos religiosos menores, se volvió omnipresente, y el Consejo del FedGov, superado por la presión popular, comenzó a ceder. Convirtieron a Jones en asesor especial, luego, en coordinador de defensa, finalmente, en figura de autoridad. Lo impensable se había cumplido, el relativismo había muerto, y en su lugar se erguía un hombre que sabía, pero algo no encajaba. Cusick lo sentía en su piel. La certeza total era imposible. Aun cuando las predicciones de Jones se cumplían, lo hacían siempre en una sola línea temporal. ¿Y si el futuro no era único? ¿Y si Jones no veía el porvenir, sino una posibilidad entre muchas?
Si lograban alterarlo, solo una vez, toda su figura colapsaría. Así nació el plan. Un grupo clandestino dentro del FedGov, con el consentimiento implícito de Pearson y Kaminsky, decidió llevar a cabo un atentado contra Jones. Pero no para matarlo, sino para ver si sobrevivía. Si su muerte era evitable, su visión se demostraría falsa. Si no podía anticiparlo o cambiarlo, no era un dios. Era un hombre. El día llegó. Un francotirador, oculto en una terraza frente al edificio donde Jones daba un discurso, recibió la orden. Todo estaba calculado. Cusick, en tierra, observaba a través de unos binoculares, sudando, temblando. El disparo sonó. Jones cayó, pero no murió. El proyectil había rozado su cráneo. Fue hospitalizado, inconsciente por 2 días. Cuando despertó, su primera palabra fue una maldición. Luego, el silencio. La ilusión se había roto. Las predicciones ya no eran absolutas. La Liga Juvenil comenzó a resquebrajarse. Las milicias, sin dirección, se dispersaron. El FedGov aprovechó para recuperar el control. No hubo represión masiva, solo una retirada lenta del poder de Jones. Él, humillado, aceptó su declive. Cusick visitó a Jones una última vez. Estaba en una clínica, envejecido, derrotado. Habló sin fuerza, pero con una lucidez amarga. Admitió su error. Había creído que su don lo hacía único, superior. Pero en realidad, era una víctima de un destino inmóvil. Había vivido 2 veces cada segundo de su vida, sin poder cambiar ninguno. Tenías razón, dijo, el futuro no debe conocerse. Cusick se quedó unos segundos en silencio, observándolo. Tampoco debe temerse, y se marchó. Tiempo después, la amenaza de los derivos se disipó. Se confirmó que eran seres inofensivos. Pasaron por el sistema solar como una migración masiva, indiferentes al drama humano. No se comunicaron, no atacaron, simplemente se fueron. Jones desapareció del ojo público. Algunos dijeron que murió solo, otros, que fue visto predicando en ferias menores. Como al principio, como siempre, el hombre que había creado un mundo nuevo, solo para darse cuenta de que no podía habitarlo. Cusick y Nina siguieron juntos. No todo fue fácil. Las cicatrices de aquella era marcada por la certeza eran profundas. Pero había espacio para algo más. Duda, amor, libertad. El relativismo, con todas sus imperfecciones, había sobrevivido. No como doctrina perfecta, sino como recordatorio de que la verdad, sin compasión, podía ser tan destructiva como una mentira. En un mundo lleno de futuros posibles, al final, el único que importa es el que elegimos vivir. Y hasta aquí el resumen de hoy en Biblioteca Resumida. Espero que te haya gustado y que te animes a leer el libro completo. Si te pareció útil o interesante, no dudes en darle un pulgar arriba, eso nos ayuda muchísimo. También te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas los próximos resúmenes. Gracias por vernos y hasta el próximo libro.